Gracias, Señor, por tu presencia, por poder estar juntos en este lugar. Gracias, Señor, por esta caricia al alma. Señor, te pido que en este momento toques cada vida, Señor, y esto que vamos a estar hablando, por más que con mis amigos vamos a estar hablando, Señor, con palabras humanas, que tu espíritu hable a cada espíritu, Señor, en esta tarde. Señor, y que todo bloqueo, Señor, en la mente, toda fortaleza sea derribada en el nombre de Jesús. Señor, que la comunicación esté limpia, Señor, para entender todo lo que vos querés hablarnos hoy. Amén. Amén. A mí me toca empezar una charla de 3 etapas y me toca hacer un poco la introducción, ¿no?, de este tridente ofensivo. Tengo la gran bendición de que hace algunos años el Señor me llamó a un ministerio con 2 amigos. Y aunque los 3 veníamos quizás de actividades distintas dentro de lo que es el camino del Señor, el Señor hace esas cosas extrañas que junta a 3 personas distintas, de distintas edades, con diferentes gustos, y los pone a trabajar en una causa común. Más allá de que ya nos conocíamos, porque a Olguita la conozco de chiquito, a Héctor también, no le cuenten. El Señor nos llamó a integrar un ministerio y realmente hemos visto la mano del Señor y cómo la gente es bendecida a lo largo de todos estos años que estamos trabajando juntos. Del 2015, me dice. Yo las fechas soy horrible, pero del 2015, mirá cuántos años pasaron. Y ahí me toca hacer un poco una introducción a esta charla que vamos a estar haciendo los 3 juntos. Y un poco para introducirnos y seguir el hilo de lo que veníamos viendo y hablando ayer. ¿Se acuerdan que ayer tuvimos la clínica del alma, ¿no? Esta hojita tan difícil que es a veces de hacerla, ¿no? Donde uno tiene este momento de introspección y pensamos mientras más grandes somos todas las cosas que hemos vivido a lo largo de la vida y ponemos ahí un poquito todo lo que somos, ¿no? Y todo lo que nos ha pasado. Y a mí, siendo que me toca hacer un par de sentar la base de lo que vamos a estar hablando, quería leerles un texto que está en la primera carta de Pedro, en el capítulo 2 y el versículo 9. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Dice: mas ustedes son hijos elegidos, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cuántos conocían este texto? Hermosa palabra de Pedro. Y acá Pedro ya nos está diciendo algo interesante y algo que es importante y muchas veces ignoramos o nos olvidamos. Lo que Pedro nos habla es que hay aparentemente 2 reinos. Él está hablando que hay un reino de las tinieblas, donde estábamos inmersos antes, y que el Señor nos llamó, dice, de ese reino de las tinieblas y nos puso en otro reino que es el reino de la luz admirable. Y esto es importante entenderlo y saberlo, que hay 2 reinos. Porque a veces vivimos como si pudiéramos mantenernos al margen de esto, ¿no? De esta realidad espiritual tan grande, ¿no? El mundo espiritual es más real que el nuestro, se mueve alrededor nuestro. Y hay una guerra entre 2 reinos y nosotros no nos podemos mantener al margen. No podemos ser el cristiano de Schrödinger, ¿no? Así como que no sabemos qué lado ponernos. No podemos vivir pensando que podemos no estar en el reino de la luz, pero tampoco estar en el otro, ¿no? Porque a veces pensamos que el reino de las tinieblas solamente es lo que se ve en las películas de terror o de ciencia ficción. Sin embargo, ¿cuántas cosas hemos visto que nos atan al reino de las tinieblas, no? ¿Cuántas cosas hemos repasado ayer?
Nosotros, como cristianos, sabemos que solamente hay dos reinos y no podemos estar en los dos. Solamente podemos formar parte de uno. Gracias, Señor, que nos pusiste en el reino de la luz, que nos sacaste del reino de las tinieblas. Y hay un texto que me encanta de Proverbios 14, capítulo 14, versículo 12, que dice que hay caminos que muchas veces seguimos, que dice que hay caminos que al hombre le parece que son derechos. El tipo lo ve y dice, es derecho el camino. Pero al final del camino es un camino de muerte, dice Proverbios. Bien directo, porque Proverbios es así, me encanta. Hay caminos que nosotros lo vemos y muchas veces los caminamos y en el momento estamos convencidos que es un buen camino. Decimos, esto es la posta, es por acá. Pero el final de ese camino no nos damos cuenta que es un camino de muerte. Y nos ha pasado a todos esto, nos pasa a todos. Recuerdo un retiro que estábamos en la capilla, seguramente sería invierno, y nos toca hablar también al ministerio. Y creo que empezamos en el mismo orden, creo que empecé yo también hablando. Recuerdo que yo toqué, no me acuerdo por qué, porque soy metido, me fui por las ramas y me metí en un caso puntual y nombré un par de cosas que estaban mal y que alejaban a la gente de Dios. Me acuerdo que a lo largo de ese retiro fui abordado a lo largo de varios momentos por diferentes personas indignadas, algunas con una sonrisa así, ¿viste? La gente que te quiere matar, que tiene, disculpa, ¿te puedo hacer una consulta? Porque hay una cosita que me quedó del otro día. Bueno, me abordaron esa y después me abordó gente un poco más nerviosa. ¿Por qué? Porque el texto de Proverbios nos deja claro que para la persona muchas veces hay cosas que toda la vida las hacemos pensando que están bien. Entonces, por una cuestión humana, porque todos somos humanos y tendemos a la defensa, ¿no? Cuando nos sentimos tocados, venimos a un retiro y nos tocan nuestra vaquita sagrada, que es lo que veníamos haciendo todo este tiempo y pensábamos que estaba bien, y enseguida nos sentimos como un ataque personal, ¿no? Pues están metiendo con mi vaquita sagrada. No es un pecado que está así lejos o está en la hoja, es mi pecado. ¿Por qué se meten con mi pecado? Entonces, qué tremendo que es la mente humana, ¿no? Porque nosotros debes de por ahí soltarlos, esas cosas, aprendiendo que están mal, intentar pedirle al Señor que nos perdone y la quite de nuestra vida, nos aferramos muchas veces, ¿no? Mucho más cuando eso ya forma parte de nuestra dinámica, por ejemplo, de nuestro trabajo, ¿no? Me acuerdo una vez que Olguita habló de una persona, habló de una actividad en particular, creo que era el Reiki, y había una persona que era instructora de Reiki, vivía de eso. Entonces imagínense que parecía que le estaba hablando a ella, que la palabra siempre nos habla, ¿no? Porque la palabra, dice el escritor a los Hebreos, creo que en el capítulo 4, que la palabra es una espada que penetra hasta el corazón, ¿sí? Si a mí me predican siempre y son todas cosas lindas y qué lindo, no pasa nada. La palabra te tiene que mover a cambio, ¿sí? Jesús predicaba y lo querían matar. Y le decían los discípulos, Señor, qué duras son tus palabras, ¿quién va a poder escucharlas? ¿Se acuerdan de ese pasaje? ¿Por qué? Porque la palabra nos toca hasta el corazón, nos desnuda. Cuando escuchamos la palabra estamos como desnudos. Todo lo que teníamos y manteníamos frente a los demás queda al descubierto. Hay caminos que al hombre le parece que son geniales. Y sí, porque si los pecados fueran todos feos, nadie pecaría. Para la persona que peca en el momento es lo más genial del mundo. Nadie hace todas esas cosas porque es malo o porque quiere, sino porque realmente en el momento nos parecen una buena idea. Y qué importante que es entender esto, ¿no? Que no sentirnos mal
y entender que muchas veces nuestra primera reacción sí es el atajarnos, aprender a aflojar y a soltar, ¿no? Qué importante que es. Y qué grande que es el Señor, que a través de su palabra y a través de las personas que nos hablan, nos llevan a ese momento de arrepentimiento, porque eso es lo más lindo del mundo. Eso es el mejor y el más grande de todos los milagros, cuando vemos a un pecador arrepentido. Una persona que logra arrepentirse y convertirse a Cristo, eso es lo más grande que podemos ver y lo más lindo que nos puede pasar. Y eso es el amor también. Porque si yo estoy haciendo algo que me parece que es genial, pero me está dañando y mis amigos no me lo dicen, no son mis amigos. El Señor, en su amor, me llamó a este ministerio y levantó este ministerio. Y nos habla a cada uno de nosotros y nos permite tener momentos como el que tuvimos ayer con la hojita y como el que vamos a tener hoy, que empieza ahora y termina con el Padre Héctor. Porque es el amor manifiesto del Padre, el tener la oportunidad de rendir nuestra vida, de arrepentirnos, de darnos cuenta que hay cosas que hacíamos que están mal, y esas cosas que hacíamos que están mal abren puertas en lo espiritual. Y abren puertas al reino de la oscuridad, ¿sí? Nosotros somos los que tenemos, a través de nuestro libre albedrío, así como el hombre cayó por su libre albedrío, nosotros abrimos puertas por nuestro libre albedrío a través de las cosas que hacemos, las cosas que pensamos. Y el Señor viene a nuestra vida y esto es algo muy importante, que es la perseverancia en el camino del Señor. En el Evangelio de Mateo, esto se los voy a parafrasear, capítulo 12, versículos 43 y 45, el Señor cuenta una historia que es por lo menos curiosa por el punto de vista del relato. El Señor cuenta la historia de un demonio que quedó homeless, porque lo sacan de una casa aparentemente. Y dice que este espíritu, habla Jesús esto, lo cuenta Jesús, dice que este espíritu se va a los lugares desérticos a buscar una casa, pero claramente no hay otra casa, porque era un lugar desértico. Y ahí dice, no puedo entrar solo a la casa que me echaron, pero voy a buscar compañía. Así que dice que busca 7 peores y vuelve a la casa donde lo habían echado. ¿Y esta casa qué pasa? La habían vaciado, pero estaba vacía de personas. Estaba limpia, barridita, ordenadita, pero no había nadie adentro. Entonces, pumba, patean la puerta y se meten de ocupas los 8 demonios ahora. En la vida del hombre pasa exactamente lo mismo. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, empezamos a ser limpios, pero cuando nos alejamos de la presencia del Señor, si nuestra casa, que es nuestra vida, no está llena del Espíritu Santo, si no habita el Señor, no estamos llenos, y para estar lleno de Dios, uno tiene que buscar de Dios, leer la palabra, formar parte de una comunidad que nos hagan de respaldo, que nos cubran la espalda. La casa de nuestra vida está vacía. Yo me acuerdo de muchos casos, pero me acuerdo de uno especial de una mujer que tenía ciertos problemas X en la casa que no vale la pena nombrar. Y empezó a venir, en realidad nos fuimos, oramos, empezó a venir y los problemas terminaron. Pero ¿qué pasó? El envión se termina, entonces esta mujer dejó de participar. Y nos volvió a llamar a los 2 meses y realmente la situación era 7 veces peor y mucho peor. De las personas que me encararon esa vez porque no querían soltar ese camino que seguían, también hay algunas personas que se perdieron, lamentablemente, y esto es parte del camino del Señor. Y también es impresionante lo que Satanás hace en una vida que se aleja de Dios.
y se genera una ceguera en la persona que todo el mundo se da cuenta menos él. Incluso ni siquiera hace falta a veces saber de la vida, ya con ver la cara de la persona es como si un elefante se le hubiese caído encima. Hermanos, aprovechemos esta oportunidad que nos da el Señor. Abramos el corazón. Que todo nuestro orgullo, que es parte del ser humano, caiga. Dejémoslo de lado en esta tarde. También dejemos de lado el echarle la culpa a los demás. Porque muchas veces la primera reacción cuando vemos las cosas a las que tenemos que renunciar es: no, pero a mí me pasa esto por culpa de tal, ¿no? En el libro del Génesis, cuando cuenta la Biblia la caída del hombre, dice que cuando Adán y Eva pecan, Dios lo va a encarar a Adán y le pregunta. Y Adán le dice: no, pregúntale a Eva, porque ella me dijo. Y cuando Dios le va a preguntar a Eva, Eva le dice: no, pregúntale a la serpiente. Y cuando Dios le fue a preguntar a la serpiente, no había nadie atrás de la serpiente ya para echarle la culpa. Pero fíjense que cómo es parte de la naturaleza humana, ¿no? El tratar de esquivar las responsabilidades, el tratar de estar siempre limpio, siempre quedar bien parado. Y el Señor hoy nos da esta gran oportunidad de rendirnos a Él. Así que para resumir y dar pie un poco, solamente hay 2 reinos, solamente podemos estar en uno. Hay caminos que seguramente seguimos muchos años de nuestra vida, pensábamos que eran genialidades y eran cosas que nos alejaban de Dios y nos llevaban a un camino de muerte. Y cuando encontramos al Señor, lo importante es perseverar en ese camino hasta el final. Cueste lo que cueste, pase lo que pase. Y si han pasado por cosas difíciles de este estilo, saben que cuando uno empieza a seguir al Señor, ¿qué nos pasa los primeros meses que queremos en el grupo? Se nos pincha la rueda, nos queda un rayo en la casa, nos pasan todas, ¿no? Parece que... ¿Por qué? Porque el enemigo está desesperado, manoteando a ver cómo te puede cazar antes de que te escapes. Y todas estas cosas las vamos a vencer a través del encuentro con Jesús, del cual nos va a hablar Olguita ahora. ¿Muy bien? Muy bien. Y el diablo, que es mentiroso y padre de la mentira, sabe cómo engañarnos, ¿no? Pensaba en lo que decía el Tommy, ¿no? Esto de los caminos que parecen que son buenísimos y nos llevan a la muerte. Cómo el diablo engaña en esos lugares donde vamos a buscar lo que necesitamos o queremos oír lo que nos quieren decir, lo que nosotros queremos que nos digan. Y porque se ve una imagen del Sagrado Corazón o de la Virgen María o de un santo cual o cual, pensamos que este lugar es de Dios y nada más lejos que esos lugares, ¿no? Seguramente muchos habrán frecuentado estos lugares y saben de lo que estoy hablando, pero es el diablo que siempre quiere distraernos la mirada de Dios, ¿no? Siempre. Y vamos a leer un texto. No sabemos qué hizo este hombre para estar así de endemoniado, pero bueno, estaba súper endemoniado. Que está en el Evangelio de Marcos, el capítulo 5. Y dice: llegaron a la otra orilla del mar, a la región de los Gerasenos. Apenas Jesús desembarcó, le salió al encuentro desde el cementerio un hombre poseído de un espíritu impuro. Él habitaba en los sepulcros y nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Muchas veces lo habían atado con grillos y cadenas, pero él había roto las cadenas y destrozado los grillos, y nadie podía dominarlo. Día y noche vagaba entre los sepulcros y por las montañas, dando alaridos e hiriéndose con piedras. Al ver de lejos a Jesús, vino corriendo a postrarse ante él, gritando con fuerza: ¿qué quieres de mí, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios, no me atormentes.
porque Jesús le había dicho: sal de este hombre, espíritu impuro. Después le preguntó: ¿cuál es tu nombre? Él respondió: mi nombre es Legión, porque somos muchos, y le rogaba con insistencia que no lo expulsara de aquella región. Había allí una piara de cerdos que estaba paciendo en la montaña. Los espíritus impuros suplicaron a Jesús: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Él se lo permitió. Entonces los espíritus impuros salieron de aquel hombre, entraron en los cerdos desde lo alto del acantilado. Toda la piara, unos 2.000 animales, se precipitó al mar y se ahogó. Los cuidadores huyeron y difundieron la noticia en la ciudad, en los poblados. La gente fue a ver qué había sucedido, y cuando llegaron a donde estaba Jesús, vieron sentado, vestido y en su sano juicio al que había estado poseído por aquella legión, y se llenaron de temor. Los testigos del hecho les contaron lo que había sucedido con el endemoniado y con los cerdos. Entonces empezaron a pedir a Jesús que se alejara de su territorio. En el momento de embarcarse, el hombre que había estado endemoniado le pidió que lo dejara quedarse con él. Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa con tu familia y anúnciale todo lo que el Señor hizo contigo al compadecerse de ti. El hombre se fue y comenzó a proclamar por la región de la Decápolis lo que Jesús había hecho por él, y todos quedaban admirados. Palabra de Dios. Algunos puntos, no todos, ¿no? Pero primero, el amor y la misericordia de Jesús con este hombre que estaba poseído por muchos demonios. No sabemos qué es lo que había sucedido en su vida para que esto le ocurriera, pero a pesar de que estaba vivo, estaba muerto. Y a pesar de que tenía una familia, ¿no? Tenía una casa, porque acá el Señor le dice: vete a tu casa con tu familia y anúnciales todo lo que el Señor hizo contigo. Él vivía en el cementerio. Y la agresión que hacía sobre su persona, ¿no? Porque siempre una de las manifestaciones del demonio sobre nosotros es que nos agredimos, ¿no? Físicamente, como este hombre, o a través de las cosas que hacemos. Pero el amor y de la misericordia de Dios es lo que impacta, y el poder de Dios, que después les voy a pedir que canten esa canción, que hay poder en su nombre. Porque Jesús tenía un propósito con este hombre, y era hacerlo libre, volverlo a la normalidad. Porque para eso vino Jesús, para liberar a los oprimidos por el diablo. Y tal vez en este caso, que era tan tremendo, ¿no? Tan tremendo lo que sufría este hombre, que nadie lo podía sujetar. Saben que a veces hay personas que han hecho algún pacto con el diablo, y es tal la fuerza que poseen que hay que agarrarlo entre varios, ¿no? Porque agrede, pero no es la persona, es el demonio que está dentro, ¿no? El demonio que lo impulsa. Y cómo el Señor soberano, ¿no? Porque acá es lo que es el lema del retiro, el Mesías fue el que lo liberó. Él se encuentra con el Mesías, y me encanta esto que le ocurre, y es lo que vamos a pedirle al Señor también para nuestras vidas. Dice que lo encontraron sentado y en su sano juicio, o sea, ya el diablo no tenía poder sobre él, estaba libre. Pudo volver a su casa, pudo volver a su familia, y aunque él quería seguir a Jesús, irse con Jesús en la barca, el Señor no se lo permitió, porque tenía una misión más importante para él, que era evangelizar este lugar. Sí. En la casa esta hay un primer piso donde hay un estar, ¿sí? Hay un salón de estar. La mayoría de los jóvenes que vinieron están ahí. Yo le quería pedir a alguien si puede ir por favor a buscarlos,
porque es un tema muy importante este. Y si no, a veces nos entretenemos en sonceras y nos perdemos el jamón más importante del sándwich, ¿sí? Ahí fueron varios. Gracias. Gracias. Qué bueno, qué bueno. Que siempre hay alguno que está atento. Y como les decía, ¿no? El Señor tenía un propósito más importante, ¿no? Con esta persona. Que fuera testigo del poder de Dios y que Dios libera a los oprimidos por el diablo. Y somos engañados. Seguramente en la clínica del alma habremos puesto muchas cosas, ¿no? Cada uno sabe. Y es algo para que sigamos reflexionando sobre lo que hemos puesto. ¿Por qué? Porque no es algo de llenar un casillero y nada más. Estamos abriendo el alma al Señor y reconociendo aquellas cosas que nos separan de Él, aquellas cosas que Él quiere transformar. Entonces, recordando cada uno, yo me acuerdo de lo mío, cada uno se acordará de lo suyo, de lo que anotó, y tal vez el Señor le traiga a memoria algo que quiso poner y no lo puso, ¿no? Pero es algo para detenerse porque Dios quiere hacernos libres. Y dejarnos en nuestro sano juicio, como este hombre, para que podamos dar testimonio del poder de Dios y del amor de Dios. Porque ese es el fin. ¿Por qué Jesús libera a este hombre? Porque lo trasladó del reino de las tinieblas al reino de la luz. ¿Para qué? Para lo que nos leyó Tomás, ¿no? Que dice Pedro, para anunciar las maravillas del Señor. Y en este tiempo hay tantos engaños, y hay tantas cosas que atan a las personas, y una de ellas que lamentablemente afecta también a nuestros niños, y que es a través de los celulares y de las redes, es la pornografía. Hace poco una persona me contaba de una niña de unos 9 o 10 años, no recuerdo bien, que por influencia de una amiguita de 11 comienza a indagar en la pornografía. Las consecuencias de esto, ¿qué fue? Que la niña empezó a tener miedo, a sentir presencias, a no dormir. Son espíritus malignos. Por eso, papás, adultos responsables de los niños, vigilen lo que los chicos ven en las compu, en los celulares, porque es solo tocar y ya se abre una página de pornografía. Imagínense una criatura viendo cosas que le afectan la mente y el espíritu sobre todo, ¿no? Y que genera ataduras, ¿no? Entonces estén atentos, porque muchos le dan el celular para que esté entretenido, pero ni se fijan lo que miran. Y es un tiempo para estar más que atentos a estas cosas, porque la pornografía no es solo para los hombres, ¿no? Porque es como que tenemos esa imagen de que el que consume pornografía es el hombre. No, la mujer, el adolescente, el niño, lamentablemente. Y eso, detrás de eso está el diablo para destruir a la persona. Y esta adicción a la pornografía, que es una de las cosas que me venía muy fuerte así para este momento, es impresionante, pero impresionante la cantidad de hombres, de mujeres, de jovencitos, de jovencitas que consumen pornografía y que no pueden ser liberados porque a la mayoría les da vergüenza reconocerlo. Pero ¿qué importa tener vergüenza si Dios me va a hacer libre? Por eso, si aquí hay personas que consumen pornografía y que no pueden desatarse de eso, vamos a orar para que Dios los haga libres. Y en su corazón renuncien a eso. Renuncien, porque es una atadura del diablo. Y otra de las cosas que influencia es en los comportamientos de la persona, ¿no? El que consume pornografía.
en la agresividad. Hay casos de violaciones, de abusos, ¿no? Aún con sus propios seres queridos, a través de este consumo. Y es algo que el demonio está usando de una manera increíble, porque está en las redes, está ahí. Y no, eso quería decir, y nadie está libre, ¿eh? Porque aún personas consagradas a Dios, ¿no?, consumen pornografía, aunque nos parezca mentira, y no lo pueden evitar, ¿no? Por eso es una atadura fuerte esta, a la cual vamos hoy a renunciar. Nadie está libre de nada, nadie está libre de nada. De eso lo tenemos que tener bien claro. Pero el encontrarnos con Jesús hace que seamos libres. El encontrarnos con su amor, con su misericordia, hace que seamos libres. Otro de los engaños son que lo vemos por todos lados y que sinceramente me da una calentura. Los budas. ¡Ah, Señor! Los budas, los budas, los budas. Dios mío, flacos, gordos, altos, brillantes. No, es tremendo, pero les voy a contar un testimonio de lo que pasó en la casa de uno de mis hermanos. Voy un día y cuando entro a su casa, lo primero que veo, nunca había ido hasta ese momento porque él estaba en pareja con una chica, nunca había ido a esa casa de mi hermano. Y lo primero que veo cuando entro es en un rincón un Buda con piedras energéticas. Bueno, la primera vez que iba, musarela, ¿no? Entonces, y había otras cosas que no vi, que las vi después. Entonces, estábamos charlando lo más bien en un momento dado, tomando mate, y ella le dice a mi hermano, ¿le contaste lo que está pasando en casa? No. Y le digo, ¿qué está pasando? Y se abren las puertas, se cierran, se enciende la luz, se apaga, voló de la heladera no sé qué cosa. Manifestaciones demoníacas. Entonces, le pregunto, ¿no? ¿Y desde cuánto hace que pasan estas cosas? Y ella se queda pensando y le dice a mi hermano, desde que vos me regalaste el Buda. Bueno, entonces ahí hablamos y les dije si querían renunciar y si renunciaban nunca más, ¿no? Y si había otras cosas en la casa, las tenían que romper, tirar y renunciar para que eso se termine. Y si no lo querían hacer, mejor quedaba todo como estaba, porque si no, como nos dijo Tomás recién, es peor. Renunciar y volver es peor, porque vienen 7 peores. Así que bendito sea el Señor que quisieron renunciar. Mi hermano rompió ese Buda, rompió otro gordito panzón que tenía en la entrada. Bueno, tenían mandalas, tenían saumerios, los hornitos esos con perfumes para la buena suerte, 2 bolsas. Pero Dios lo liberó esa casa de esa influencia demoníaca. Parece que no es nada, pero el diablo está atrás de esas cosas. Por eso tenemos que estar atentos, ¿no? Porque nadie está libre de nada. Por eso es tan importante cuando recibimos al Señor, perseverar en ese camino y no dejarnos engañar. Porque a veces el diablo nos distrae con todas estas cosas. Como decía Tómico, lo dice el libro de Proverbios, parece bueno el camino, pero nos lleva a la muerte. Lo del Reiki, obvio, también es algo que no es de Dios, para nada, a lo cual uno tiene que renunciar. No sabíamos y lo hicimos, pero para eso vino Jesús, para hacernos libres. Jesús dijo de él mismo, yo soy
la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. ¿Quién no va a andar en tinieblas? El que lo sigue. Por eso nosotros tenemos que perseverar en el camino del Señor, seguirlo, seguirlo. Y hay puertas que se abren en este sentido, ¿no? Pero también hay puertas que se abren en nuestros sentimientos a la influencia demoníaca. El odio es uno de ellos. La falta de perdón. Son puertas que se abren y que el diablo aprovecha para oprimirnos, Entonces tenemos que renunciar también a esos sentimientos que abren puertas. Es como las ventanas, ¿vieron que tenemos que cerrar las ventanas del celular? Ir cerrando, bueno, esto es lo mismo. Hay que cerrar las puertas. Tantas cosas, ¿no? Lo inofensivo que parece el horóscopo, pero es de lo oculto. Y es un lenguaje incluido, ¿no? ¿De qué signo sos? Una vez el padre Luis Casiuto me enseñó, el tío de Tere, frente a estas preguntas, ¿no? ¿De qué signo sos? Y me dice, bueno, Piojito, los cristianos somos del signo de la cruz. Somos de Cristo. Nuestra vida no está guiada por un signo. A eso tenemos que renunciar, porque eso es el lenguaje del demonio. El horóscopo no es de Dios. No es de Dios. Ayer Daniela nos leía el pasaje de Deuteronomio 18, donde habla de eso. Léanlo. Ahí vemos lo que a Dios no le agrada y lo que el diablo usa para influenciar en nuestras vidas, para oprimirnos, para atarnos, para hacernos creer mentiras. Así como le hizo creer la mentira a Eva, ¿no? De que no iba a morir cuando Dios le había dicho que iba a morir. Y murió, ¿no? Espiritualmente y después físicamente. Pero el diablo siempre está tratando de mentirnos. ¿Para qué? Para que nos apartemos de Dios. Entonces, creerle al Señor y estar atentos y perseverar. A veces el demonio utiliza, como decía recién, ¿no? En los lugares donde están los curanderos, los brujos, todos esos, los objetos religiosos. Pero también dentro de la iglesia. ¿Por qué? Estoy en un lugar donde hay muchas cosas que se venden y que no está mal. Lo que está mal es lo que provoca en la persona. Un ejemplo que me pasó con una mujer. Me pide una imagen de la Sagrada Familia, que está buenísima, ¿no? Miren, está buenísima. Pero ella quería una para ponerle atrás de la puerta para que la proteja. Para que proteja su casa. Pues a esta mujer lamentablemente no le entró una bala, porque no hubo forma de convencerla de que esto es material y que no protege a nada. No protege, es una imagen que nos recuerda a la Sagrada Familia, pero no protege. Pero ella no pudo salir de ese engaño, porque es un engaño. Los objetos no nos protegen. Un rosario colgado al cuello no me protege. El rosario es para rezarlo, no para usarlo de protección. Cuando yo oro, estoy en comunión con Dios, entonces es para rezarlo. Pero si lo pongo abajo de la almohada, no me va a permitir dormir mejor. Eso es un engaño del diablo. El rosario es para rezarlo, para rezarlo. Y así tantos objetos religiosos que pensamos que tienen poder. No, nos recuerdan a ese santo, ¿no? Que tuvo una vida, que fue enamorado de Jesucristo y por eso lo nombramos. Pero el creer que eso me protege o me libera es una mentira del diablo. Y tenemos que ser libres de esas cosas. Saber que el único que nos protege, ¿quién es? Dios, Jesucristo. Ay, gracias.
Por eso, en San Juan, capítulo 8, versículo 32 y en el 36 dice, conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Conocer la verdad es conocer a Jesucristo. El que tiene el poder para salvarnos, para liberarnos de las opresiones demoníacas, de las obsesiones demoníacas, es Jesucristo, porque Él es todopoderoso, Él es omnipresente, omnipotente. Ninguna persona tiene poder, ningún objeto tiene poder, pero el Señor sí tiene poder, porque es Dios, porque es Dios. Las personas no somos Dios. Dios puede usarnos y responder a nuestra oración, pero el Todopoderoso, el que todo lo puede, es el Señor, no hay otro, no nos dejemos engañar. Por eso tenemos que conocer la palabra de Dios, primero para saber quién es el Señor y también saber quién es nuestro enemigo, porque tenemos un enemigo, que es el diablo. Por eso dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, es contra los poderes espirituales. Lo que dijo Tomás es una realidad más real de lo que nosotros vemos con nuestros ojos. Es algo espiritual, pero estamos nosotros en el reino de Dios y también está el reino de las tinieblas. Pero nosotros somos hijos de la luz, hijos del reino, hijos del Rey de Reyes. No nos tenemos que dejar engañar y ver la manera a los que tienen niños pequeños de ir enseñándoles a que es el Señor el Todopoderoso, para que no tomen caminos que no corresponden. Fíjense en lo que miran, que consumen sus hijos, sus sobrinos, sus nietos, sus ahijados, porque ellos son como esponjas, así como son esponjas con el Señor, también para lo otro. Lo que contaba Daniela de Harry Potter, ¿no? Porque el diablo usa para engañar y para transmitir al espíritu lo que es de él, pero nosotros tenemos el Espíritu Santo. Y esto que es tan importante y que hoy Daniel lo decía, ¿no? Entra por los ojos, muchas cosas entran por los ojos. Entonces tenemos que estar atentos a lo que vemos, ¿no? Daniel decía con respecto, cuando oraba por los hombres, de cuántos miran a las mujeres como no le agrada al Señor, ¿no? Y cuántas mujeres miran a los hombres como no le agrada al Señor. Y cuántas mujeres, ¿no? Tienen esa cuestión de consciente o inconsciente de querer seducir a quien no corresponde. Tenemos que estar atentos en todas las cosas para darle la gloria a Dios y no darle el gusto al diablo. Por eso vamos a renunciar ahora a Satanás y a sus obras. Y tener en claro esto, estamos en el camino del Señor. Pero si no perseveramos, la brasa sola se apaga. La brasa, el fuego hacemos, cuando todas las brasas estamos juntas, hacemos el fuego del Señor. Entonces tenemos que perseverar en el camino del Señor. Tenemos que conocer la palabra de Dios. Tenemos que comerla, digerirla, hacer la carne, vivirla, amarla, porque en ella tenemos la verdad de Jesucristo, que es la que nos hace libres. En ella tenemos al Señor, que es la luz del mundo, para no andar en tinieblas. Entonces ahora vamos a hacer una oración para renunciar a estas cosas. No importa si anduvimos donde anduvimos, Dios sabe. Yo me acuerdo cuando tenía 22 años, con un grupo de amigos nos pusimos a jugar al juego de la copa. Como un juego. Y les digo que me pegó un susto bárbaro, porque la copa se movía. Y porque uno de mis amigos entró en un trance que la que era medium no lo podía despertar. El diablo estaba presente ahí. ¿Yo lo sabía? No. Era un juego para mí. Pero era el diablo el que estaba ahí. ¿Quién movía la copa? ¿Quién tomó el control de mi amigo? ¿No? Entonces,
Lo hice, no sabía, lo hice como un juego. Y muchas de las cosas estas las hemos hecho sin saber, buscando un bien. O por ahí, si nos hicieron un mal, devolverle el mal, ¿no? Con algún pacto, con algún trabajo, con alguna de estas cuestiones, para devolverle la pelota que me tiraron. Pero hoy vamos a renunciar a eso. Y los que nunca tuvieron la gracia de Dios de no andar en nada de estas cosas, también renunciar a todo lo que hay en el corazón que le da el lugar al demonio en abrir una puerta. Si hay resentimiento, si hay odio, si hay enojo, si hay deseos impuros, todas estas cosas que nos pueden apartar del Señor y abrirle la puerta a nuestro enemigo. Entonces, les voy a pedir que repitan después de mí, por favor. Señor Jesús, te doy gracias. Gracias por haberme encontrado contigo. Gracias porque hoy estoy en este lugar. Gracias por ese plan perfecto que tenés sobre mi vida. Gracias porque me arrancaste del reino de las tinieblas y me trasladaste a tu reino de luz. Gracias porque soy tu hijo, tu hija y tu hija. Gracias, Señor. Y hoy, Señor, quiero renunciar a toda práctica de ocultismo que pude hacer, al otorgarle poder a los objetos. Señor, perdóname. Renuncio en tu nombre, Jesús, y reconozco que tú eres Dios y todo el poder es tuyo. Tú eres el Todopoderoso, omnipresente, omnisciente. Gracias por tu amor y tu misericordia. Y hoy, Señor, en tu nombre, Jesús, renuncio al consumo de pornografía. En tu nombre, Jesús, y te pido que me hagas libre, que me liberes, que me des la fortaleza para no volver a caer en este vicio. Hoy, Señor, renuncio a Satanás y a sus obras de maldad, a sus seducciones. Revélame sus mentiras para que pueda renunciar a ellas. Señor, ayúdame a perseverar en tu camino. Decido, Señor, creerte a ti. Te doy gracias porque en tu nombre hay poder, porque en tu sangre hay poder, porque tú viniste a hacerme libre, porque tú eres la luz del mundo. Y si te sigo, no andaré en tinieblas. Señor, gracias. Ayúdame a perseverar. Señor, y cuando lea tu palabra, toca mi entendimiento, abre mi corazón para que yo pueda conocerte y amarte cada día más al leer tu palabra. Señor, gracias por tu amor, por tu misericordia, porque en tu plan eterno quisiste que hoy yo esté aquí. Gracias por tanto amor inmerecido. Gracias por todas las cadenas que has roto en mi vida. Gracias, Señor, que pueda estar aferrado a ti
y no a las cosas, ni a las personas. Te alabo y te bendigo, Señor, y sé que en tu nombre hay poder, en tu presencia hay poder, en tu resurrección hay poder. Señor, gracias. Te alabo y te bendigo. Y les comparto un texto con el cual el Señor me habló hace unos días atrás, que es el encuentro de Él con la samaritana, donde la samaritana le daba de beber. Jesús le dijo, dame de beber, ¿no? Y ella no sabía con quién estaba hablando. Aunque en un momento dado, voy a leer el versículo porque fue muy impactante para mí. Lo leí millones de veces, pero ese día impactó mi corazón de una manera tremenda. La samaritana, después de ese diálogo que tiene con el Señor, tan precioso, ¿no? Donde Él le dice que le va a dar a saciar su sed y a darle el agua viva, que es el Espíritu Santo. La mujer le dijo, yo sé que el Mesías, llamado Cristo, debe venir. Cuando Él venga, nos anunciará todo. Y Jesús le respondió, y esto es lo que impactó mi corazón, porque hoy el Señor nos lo dice a todos. Soy yo el que habla contigo. Es Jesús el que habla con nosotros, el que nos quiere dar de beber esa agua. Soy yo el que habla contigo. Cada vez que estamos con este maravilloso libro, el Señor nos dice, soy yo el que habla contigo. Porque esta es la verdad que nos hace libres y el agua que sacia la sed de nuestro espíritu. ¿Cantamos esa canción? Resurrección.
poder en su presencia, hay poder en su resurrección, hay poder en su sangre, hay poder en su palabra, hay poder en el nombre de Jesús, hay poder en su nombre, hay poder en su presencia, hay poder en su resurrección, hay poder en su sangre, hay poder en su palabra, hay poder en el nombre de Jesús. El mismo poder que resucitó a Jesús me levantará, me levantará. El mismo poder que resucitó a Jesús me levantará, me levantará. El mismo poder que resucitó a Jesús me levantará, me levantará. El mismo poder que resucitó a Jesús me levantará, me levantará. Hay poder en su nombre, hay poder en su presencia, hay poder en su resurrección, hay poder en su sangre, hay poder en su palabra, hay poder en el nombre de Jesús, hay poder en su nombre, hay poder en su presencia, hay poder en su resurrección, hay poder en su sangre, hay poder en su palabra, hay poder en el nombre de Jesús, hay poder en su nombre, hay poder en su presencia, hay poder en su resurrección, hay poder en su sangre, hay poder en su palabra, hay poder en el nombre de Jesús.